hoy 24 de noviembre vamos a tocar el cuarto capítulo de nuestros materiales, el cual nosotros estamos utilizando, la Iglesia del Nuevo Testamento a la Iglesia Católica. Nosotros hablamos del proceso de la historia en el cual estamos llegando nosotros al punto de que vamos nosotros a ver la gran diferencia entre el culto del Nuevo Testamento y luego ya un culto diferente, ¿sí? En el cual nosotros quisiéramos ver esas diferencias abismales. Por ejemplo, a ver, hermana Ketty, ¿cómo fue el culto en el Nuevo Testamento? Fue un culto espontáneo, donde el Espíritu Santo guiaba a todos los creyentes. Ya. ¿En qué consistía esa espontaneidad, Hungría? Que salía, ¿no? de nosotros mismos en ese instante, que fluía. Muy bien. A ver, John, ¿algo más que tengas tú que acotar con respecto a cómo se desarrollaba el culto en el Nuevo Testamento? El culto en el Nuevo Testamento se hacía con espontaneidad y era un culto libre. Por ejemplo, ahí por la guía del Espíritu Santo, de un momento a otro se daba el don de lenguas, sanidades. No había una persona quien estaba designada para poder hacerlo. Podía hacerlo la persona quien de repente brevemente se había convertido recién al cristianismo. Entonces era un culto mayormente libre, en el cual todo cristiano estaba acepto para poder realizarlo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces luego de esa forma de culto, ¿no? De esa espontaneidad guiada por el Espíritu Santo, donde cualquiera de ellos podía tomar la palabra o tomar un pasaje y luego explicarles, y luego alguien se levantaba y decía, pues adoremos al Señor, ¿no? Un cántico. Entonces toda la congregación se unía. Si es que alguien estaba enfermo, no esperaban que una sola persona, llámele al obispo. No, cualquiera de ellos, cualquiera de los hermanos podían ungir al enfermo, orar por el enfermo. Esa era la espontaneidad guiada por el Espíritu Santo. Pero luego vamos a ver un cambio muy radical. A ver, Wilber, ayúdanos, ¿cómo se da ese cambio? Ese cambio, pastora, sucede ya cuando las autoridades eligen una sola persona para que pueda tal vez dirigir la sanidad, una lectura de la palabra o la predicación de la palabra, pero ya era guiado por hombres, ya no como era, no como los apóstoles guiados por el Espíritu Santo, sino que era ya por la sabiduría del hombre. Los mismos ya querían hacer como ellos quisieran hacer. La liturgia se hace más rígida, ¿no? Y es un culto estructurado, donde las personas eran nombradas, que eran designadas para poder dirigir, solo ellos lo podían hacer. Ya no había espontaneidad, era muy rígido, y cogieron al bautismo como parte de la salvación, ¿no? Impusieron que el bautismo se tenía que dar a los catecúmenos después de una previa preparación y después de firmar, ¿no?, un acto de fe contra el gnosticismo. Entonces ellos solamente, esto se vuelvo a repetir, era rígido, estructurado, ya establecido, ya no había ninguna espontaneidad y habían dejado al Espíritu Santo de lado, ¿sí? Entonces eso es lo que el capítulo 4 estamos nosotros avanzando de la Iglesia del Nuevo Testamento a la Iglesia Católica, a la Iglesia Universal. Y continuamos luego con el capítulo número 5. Bueno, estimados alumnos, muchísimas gracias por este tiempo. Por favor, sus lecturas del siguiente capítulo para todos nosotros poder aportar también en base a su lectura. Bendiciones.